Bueno, vamos a comenzar ahora con el concepto de elasticidad, que es un concepto muy importante para comprender las secciones del capítulo que ahora dejamos como lectura para el tema 2. Bien, lo primero que hay que entender de la elasticidad es que es una medida de sensibilidad de variación. Em, Como la pendiente, ¿no? Nos mide igual, como vimos en clases, una sensibilidad de variación, ¿no? De un cambio de unitario en X en relación a un cambio en Y, ¿no? Eh, Esa era nuestra medida absoluta de sensibilidad. En cambio acá la elasticidad analiza este mismo tipo de cambio pero de manera porcentual. Es decir, la elasticidad nos dice en qué porcentaje cambia una variable cuando la otra cambia en un 1%. Y bueno, como estamos analizando funciones, nos conviene relacionarlo esto directamente con las variables que vamos a trabajar, ¿no? Entonces la elasticidad podría definirse como el cociente o la división entre la variación porcentual de la variable dependiente dividido entre la variación porcentual de la variable independiente, ¿no? Donde este triángulo significa cambio, no es la letra delta. Entonces esto significa cambio, no es la variación, el porcentaje del cambio en Y dividido entre el porcentaje del cambio en X, ¿no? Esa sería como la fórmula más general. Ahora, ¿por qué nos interesa un poco la variación eh, porcentual a diferencia de una variación absoluta? Bueno, esto tiene que ver con que cuando nosotros analizamos la pendiente, ¿no? Es el cambio en Y cuando X cambia en una unidad, ¿no? ¿Recuerdan eso? Pero esta modificación, estos cambios, siempre son unitarios, ¿no? En relación a la variación de X, y luego nos preguntamos cuánto varía Y. Pero no es lo mismo considerar esto cuando existe una variación eh, pequeña, digamos, al inicio de la recta numérica, a este mismo valor, ¿no? En valores más altos de la recta numérica. Por ejemplo, cuando nosotros, digamos, interés en los porcentajes, digamos que nosotros tenemos, por ejemplo, una variable, podríamos decir una variable W, que su valor inicial es 1, ¿no? Este W0 significa que su valor inicial es 1 y luego W1 igual a 2, digamos que es su valor final. Entonces nosotros para trabajar con esta con la variación de esto, ¿no? Lo que tenemos que calcular es en qué porcentaje está cambiando, ¿no? O sea, esto es una variación unitaria de un punto a otro, ¿no? Está variando en una unidad nuestra variable W. Y si nosotros queremos hacer el análisis porcentual de este cambio, ¿no? La variación porcentual de W, entonces lo que tenemos que hacer es el siguiente trabajo, que sería ¿no? Aplicar la fórmula de esta variación porcentual, que nos dice que la variación porcentual es igual a el valor final menos el valor inicial entre el valor inicial multiplicado por 100, ¿no? Esto nos da la variación porcentual de W. Ahora simplemente modificando esto con los valores que ya tenemos, entonces nuestro primer valor final o nuestro valor final es 2, nuestro valor inicial es 1, ¿no? Y aquí 1 también. Esto lo multiplicamos por 100 y nos va a dar la variación porcentual, ¿no? 2 menos 1 es 1, 1 entre 1 es 1, 1 por 100 es 100, ¿no? Y es un 100%, ¿no? Por eso lo estamos multiplicando aquí por 100%.
Entonces esto representa una variación del 100%, ¿no? Pese a que ha cambiado en una sola unidad. Pero imagínense que tenemos ahora esta misma variable, pero con un cambio distinto. Digamos que el valor inicial es 100 y el valor final es 101, ¿no? En este caso, pues tenemos la misma variación en el sentido de que es una variación de una unidad. Sin embargo, como vamos a ver, la variación porcentual es distinta, ¿no? Aplicamos nuestra misma fórmula, digamos, para calcular la variación porcentual de W. Entonces, bueno, voy a aplicar esta fórmula que ya está acá y simplemente copio, ¿no? Que sería mi valor final es 101 menos 100 entre 100 por 100. Bueno, entonces esto sería esto menos esto es 1 entre 100 por 100, ¿no? Esto podremos decir que se simplifica y al final tenemos 1%. Entonces observen que pese a tener un cambio unitario, ¿no? En ambos casos la variación porcentual es muy distinta, ¿no? Aquí la variación porcentual es del 100%, es decir, pasar del 1 al 2 representa un cambio del 100%, y del 100 al 101 en este segundo cambio es en realidad un cambio simple de un 1%, ¿no? Entonces de ahí ya podrán un poco intuir que la variación porcentual tiene su propia, ¿no?, importancia, y que bueno, ahora nos va a poder ayudar este tipo de variación a interpretar lo que se encuentra en el capítulo 16, ¿no?, sobre impuestos. Bien, ahora vamos a una fórmula, a una segunda formulación, que podríamos decir que es una fórmula, digamos, una forma expandida, de la elasticidad. Bueno, esta fórmula, bueno, es muy parecida a la que tenemos antes, solamente que ahora se va a desagregar un poco, ¿no? Entonces sería la variación de Y entre Y, ¿no? Que, bueno, en caso de W, por ejemplo, podríamos decir que esto es la variación de W, ¿no? Si nosotros consideramos esto, ¿no?, W1 menos W0, esto podríamos decir que es igual a delta W, ¿no?, que sería esa pequeña variación. Entonces, ¿no?, es lo mismo, variación de Y entre Y, y acá variación de X entre X, ¿no? Esa sería una manera de escribir lo mismo que habíamos visto antes, y esto también podemos transformarlo de otra manera, ¿no? Estos son dos divisiones, bueno, es una división de fracciones. Entonces la regla es que el primer elemento vaya arriba, ¿no?, multiplicado por X, el último elemento de abajo, la variación de X, ¿no?, multiplicado, ya no se anota pero la multiplicación, entonces se le pone la división entre Y, ¿no? Entonces esta sería una fórmula alternativa de lo que es la elasticidad, ¿no?, que es la variación de X entre la variación de Y entre la variación de X multiplicado por el punto. Ahora vamos a ver dónde se está evaluando esta elasticidad. Bueno, ahora tendríamos, ¿no?, la fórmula para la fórmula de la ¿no?, de elasticidad para una función lineal.
Bueno, básicamente esto nos dice que la fórmula de la elasticidad para una función lineal es simplemente variación, ¿no? Es lo mismo, pero esto es equivalente a lo que es la pendiente de la función, que sería b, ¿no? Y si quieren acá lo anoto, ¿no? Recordando que la función tiene esta forma, ¿no? Entonces, la forma de la elasticidad, es decir, esto se puede transformar en b, que sería la pendiente, y tendríamos finalmente una definición más corta para una función lineal de la elasticidad, que sería b multiplicado por x entre y. Bueno, la utilidad de esto lo vamos a ver enseguida. Ahora veamos un poco la interpretación de la elasticidad. Bueno, la elasticidad es, bueno, tiene fundamentalmente tres tipos de interpretaciones de acuerdo a su valor. Bueno, la elasticidad nos va a dar un número, ¿no? Un número determinado que puede ser ¿no? grande, chiquito, pequeño, depende eso de lo que estamos analizando. Y bueno, lo primero es que no, la elasticidad va a tener un signo, vamos a verlo enseguida. Ese signo puede ser positivo o negativo, ¿no? Tiene un signo, y el signo cuando es positivo, bueno, nos dice que hay una relación directa, ¿no? Recuerden. Y si es negativo, pues hay una relación indirecta. De una variable con otra. Bueno, después la elasticidad va a tener una magnitud determinada. ¿Qué quiere decir esto? Que va a tener un número, ¿no? Un número determinado. Y en relación a este número vamos a tener diversos casos. Pero lo importante para evaluar o para interpretar la elasticidad es, bueno, una vez que ya vemos su signo, para interpretar su magnitud lo que nos va a interesar es el valor absoluto de la elasticidad. ¿Qué es valor absoluto? Bueno, valor absoluto es una función que me dice que cambie todos los valores negativos por positivos, y si son positivos los valores los mantenga como positivos. Por ejemplo, si tengo acá x es igual a menos 5, digamos que es igual a menos 5. No sé qué pasó. Está un poco sensible mi tablet. Bueno, digamos que tengo x igual a menos 5 y quiero en realidad el valor absoluto de x, entonces es x 5, es decir, la función valor absoluto me dice que si es negativo lo transforme en positivo, y si digamos tuviera x igual a 5 positivo, pues el valor absoluto de x me dice que si en realidad es 5 positivo, copie el mismo 5, ¿no? Que no modifique su signo, que lo copie, ¿no? Y que sea más. En el caso de que es negativo, lo transforma en positivo. Bueno, habiendo dicho esto, lo que nos va a interesar para interpretar la elasticidad, en primer lugar, es precisamente el signo, o mejor dicho, el valor absoluto. Bueno, entonces voy a borrar esto, que es simplemente una explicación. Muy bien, entonces ahora veamos qué es
¿Cómo se interpreta la elasticidad? ¿Qué posibles interpretaciones hay? Bueno, hay tres valores que puede adoptar generales, ¿no? Hay otros valores en particular que puede adoptar esta función, que sería, bueno, lo que nos va a interesar es si, en primer lugar, el valor absoluto de la elasticidad es mayor que 1. Si es mayor que 1, se dice que la función es elástica. Es elástica, lo que quiere decir que no incrementa más que proporcionalmente al 1% la variable, crece. Si x varía en 1%, entonces la variable y crece en una proporción mayor, ¿no? En un porcentaje mayor. Entonces la elasticidad aquí, no, digamos que por ejemplo sea una función, o bueno, que, no, ejemplo, digamos que la elasticidad es, digamos que menos 5. Nos ha salido el resultado y nos dice que es menos 5. Entonces, para interpretarla tengo que tomar el valor absoluto de la elasticidad, que en realidad sería 5, ¿no? Entonces, tomando el valor absoluto de la elasticidad, entonces diría que x cambia en 1% y y cambia en 5%, ¿no? Esa sería la interpretación. Y es elástica, ¿no? Porque lo que estamos diciendo es que se mueve mucho, ¿no? Cambia mucho la variable y cuando x cambia simplemente en 1%, ¿no? X cambia en 1% y cambia en un 5%, es decir, ¿no? Es un cambio muy alto, es un cambio elevado. Bueno, luego tendríamos una situación en la que la elasticidad va a ser igual a 1, ¿no? El valor absoluto de la elasticidad. Aquí la elasticidad se dice que es proporcional, es decir, varía en la misma proporción, ¿no? Entre un 1% de la variación de x y responde en también un 1%. Bueno, digamos que tengo esta elasticidad de menos 1, ¿no? En realidad entonces lo que me va a interesar es el valor absoluto de la elasticidad, que va a ser 1, e interpreto que x cambia en 1% y cambia también en 1%, ¿no? Ese sería el caso. Finalmente, lo que tendría acá es el último caso, que es en el que la elasticidad es el valor absoluto de la elasticidad es menor que 1. Aquí se dice que es inelástica. ¿No? La función en este punto. Entonces podemos tomar como ejemplo, digamos, la elasticidad de 0.5, ¿no? Digamos positivo, y acá el valor absoluto de la elasticidad sería igual a 0.5, ¿no? Estoy conservando el signo como me dice la definición. Entonces diríamos que x cambia en 1% y y cambia en 0.5%, ¿no? Esto quiere decir que la modificación de y es muy baja, ¿no? Por eso se dice que es inelástica, no cambia mucho, ¿no? Mientras que x cambia mucho, podríamos decir en 1%, y cambia en un 0.5%. Entonces, por eso se dice que es inelástica en este punto la función. Bueno, en el siguiente video vamos a ver un ejemplo concreto de precisamente esto aplicado a la función de demanda.